Hola, hoy nos vamos a sumergir en un tema apasionante. ¿Cómo hemos llegado a entender el universo? Hola. Un viaje fascinante, la verdad. Sí, tenemos fuentes muy diversas, desde las primerísimas ideas, las de las civilizaciones antiguas, hasta los descubrimientos más modernos y la exploración espacial. Un recorrido enorme. Exacto. La idea es desentrañar juntos cómo ha ido cambiando nuestra visión del cosmos, ver los hitos, los misterios que siguen ahí, todo basado en el material que hemos revisado. Pues venga, empecemos por el principio. ¿Vale? Viajemos a la antigüedad. ¿Cómo miraban al cielo en aquel entonces? ¿Qué pensaban? Pues es un punto de partida clave. Las culturas antiguas, claro, observaban el cielo, veían patrones. ¿Buscaban un orden, supongo? Eso es. Intentaban dar sentido a lo que veían moverse, regularmente, como el sol y la luna, y a veces de forma extraña. Y ahí entran los griegos, ¿no? Con sus modelos tan influyentes. Exacto. Los griegos fueron cruciales. Hablamos, por ejemplo, de la escuela platónica, ¿no? Hacia el siglo IV antes de Cristo. Platón y su idea de un cosmos perfecto. Sí. Gobernado por la geometría. Esferas, círculos, movimientos uniformes. Esa era la clave. Y la Tierra quieta en el centro, claro. En el centro de todo. Para ellos, las observaciones directas, lo que veían, podían ser imperfectas, secundarias frente a la belleza de la matemática pura. Curioso ese enfoque. Sí, y esa idea se materializó en el modelo de las esferas celestes. Imagina una serie de esferas como de cristal, una dentro de otra. Concéntricas. Eso es. Y cada una llevaba un cuerpo celeste. El Sol, la Luna, los planetas que conocían, Júpiter, Venus, Saturno. Y la última, la más externa, con todas las estrellas fijas. Y todo girando alrededor de la Tierra. Todo girando ordenadamente alrededor nuestro. Un universo muy jerárquico. Suena muy ordenado, muy elegante. Pero claro, las observaciones empezarían a chocar con eso, ¿no? Efectivamente, pronto vieron cosas que no encajaban del todo bien. Por ejemplo, Pues el Sol y la Luna no parecían moverse siempre a la misma velocidad en el cielo. ajá, El brillo de los planetas cambiaba periódicamente. Unas veces más brillantes, otras menos. entiendo. Y el famoso movimiento retrógrado. Ese era el gran desafío. Ver a un planeta como Marte, por ejemplo, que de repente frena, va hacia atrás un tiempo y luego sigue adelante. Un bucle raro en el cielo. Exacto. ¿Cómo explicas eso manteniendo la idea de círculos perfectos y la Tierra en el centro? Vaya lío. Me imagino. Había que ser ingenioso. Mucho. Y ahí entra Eudoxo, que era contemporáneo de Platón. Propuso un sistema, bueno, complicadísimo. Así. Sí, varias esferas anidadas para cada planeta, cada esfera girando sobre un eje distinto inclinado respecto a las otras. Vaya. Todo para salvar los círculos. Todo para intentar reproducir matemáticamente esos movimientos raros, como el retrógrado, sin abandonar la idea del movimiento circular uniforme y la Tierra en el centro. Un esfuerzo matemático brillante, la verdad. Es increíble cómo se aferraban a esa idea de la perfección geométrica. Pero nadie dijo, oye, ¿y si movemos la Tierra? Pues sí, y sorprendentemente pronto. Aristarco de Samos, estamos hablando del siglo III a.C., Anda. ¿Y qué hizo? hizo unos cálculos muy ingeniosos. Observó la Luna cuando estaba justo en cuarto creciente o menguante. Ya. ¿Y? Y midió el ángulo entre la Luna y el Sol. Calculó que el Sol estaba unas 20 veces más lejos que la Luna. Que no es la proporción real, pero... Pero el método era correcto. Y como en el cielo, el Sol y la Luna parecen más o menos del mismo tamaño. Si el Sol está mucho más lejos, tiene que ser mucho más grande. Exacto. Dedujo que el Sol debía ser muchísimo más grande que la Tierra. Al menos unas 7 veces mayor según sus cálculos. ¿Y la conclusión era? Inevitable, ¿no? Para él sí. No tenía sentido que algo tan enorme como el Sol girase alrededor de algo mucho más pequeño como la Tierra. Claro. Así que propuso el primer modelo heliocéntrico que conocemos, el Sol quieto en el centro y la Tierra como un planeta más orbitando a su alrededor. Una idea radical. ¿Y qué pasó? Pues que no tuvo mucho éxito en su época. Quedó un poco olvidada. Qué pena. Tuvo que pasar mucho tiempo para que esa idea volviera con fuerza. Muchísimo. Mientras tanto, avanzamos a la Edad Media. Y aquí las fuentes que manejamos destacan mucho el papel del mundo islámico en la astronomía. Es que fue absolutamente fundamental. A menudo se habla de Edad Oscura, pero para la ciencia árabe fue todo lo contrario. Sí. ¿Qué hicieron?
Bueno, podemos ver varias etapas. Primero, hubo una fase de asimilación enorme. Tradujeron textos griegos, indios, persas. Recopilaron el saber antiguo. Exacto. Pero luego, entre los siglos IX y XI más o menos, vino una época dorada de investigación original, con mucho apoyo de los califas en sitios como Bagdad o Damasco. ¿Nombres importantes? Muchos. Al-Farghani, por ejemplo, mejoró los cálculos de Ptolomeo sobre el tamaño de la Tierra. Al-Battani hizo mediciones súper precisas de la Luna y desarrolló la trigonometría que usamos hoy. Al-Sufi catalogó estrellas. Describió por primera vez la galaxia de Andrómeda. Y la nube de Magallanes. Vaya, no solo conservaron, sino que mejoraron y descubrieron cosas nuevas. Eso es, mejoraron muchísimo las mediciones. La inclinación del eje terrestre, la duración exacta del año, diferenciando entre año tropical, sideral. Detalles muy precisos. Sí. Y lo más interesante es que, aunque la mayoría seguía con el modelo geocéntrico de Ptolomeo, empezaron a encontrarle pegas. Exacto. Empezaron a cuestionarlo desde dentro. Ibn al-Haytham, conocido en Occidente como Al-Hazen, escribió un libro llamado Dudas sobre Ptolomeo. ¿Qué dudas? Pues señalaba inconsistencias lógicas y problemas con herramientas matemáticas que usaba Ptolomeo, como el ecuante. El ecuante. Era un punto imaginario, descentrado, respecto al cual el movimiento angular sí era uniforme, pero rompía la idea del movimiento circular uniforme alrededor del centro. A Al-Hazen y otros les parecía un truco poco elegante, un monstruo matemático. Entiendo. Una crítica más filosófica, digamos. Filosófica y matemática. Y eso motivó a otros astrónomos como Al-Tusi o Ibn al-Shatir a crear modelos geocéntricos alternativos, más coherentes matemáticamente. Pero todavía con la Tierra en el centro. Sí, pero con avances geométricos como el Par-Tusi, que curiosamente reaparecen siglos después en los diagramas de Copérnico. ¡Qué interesante! Prepararon el terreno para él, entonces. Sin ninguna duda. Preservaron textos clave como el Almagesto de Ptolomeo. De hecho, el nombre Almagesto viene del título árabe, Almagisti. Anda. Mejoraron instrumentos, las tablas astronómicas, y todo ese conocimiento llegó a Europa, mucho a través de España, de la Escuela de Traductores de Toledo, con Alfonso X el Sabio. Un legado crucial. Sin él, la revolución científica europea habría sido muy distinta, o mucho más tardía. Y esa revolución llega con un nombre clave, Nicolás Copérnico, y su libro de 1543, De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. El gran cambio. Copérnico retoma esa idea de Aristarco. El Sol al centro. El Sol quieto en el centro, y la Tierra, pues un planeta más, girando alrededor del Sol como los demás. ¿Y qué ventajas tenía eso? Conceptualmente, muchas. Explicaba el movimiento retrógrado de forma súper elegante. Ya no era un movimiento real del planeta. Sin un efecto de perspectiva, ¿no? Eso es. Cuando la Tierra, que va más rápido, adelanta a un planeta exterior como Marte, desde nuestra perspectiva parece que Marte va hacia atrás un tiempo. Claro, tiene sentido. Y también explicaba por qué los planetas cambian de brillo, simplemente porque su distancia a la Tierra varía. Ya. Además, su modelo establecía una relación natural entre lo grande que era la órbita de un planeta y cuánto tardaba en dar una vuelta, algo que en el modelo de Ptolomeo no existía. Parecía resolver muchos problemas de golpe. Una visión más armónica. Sí, para Copérnico era una cuestión casi estética. Criticaba el ecuante de Ptolomeo como algo artificial, un monstruo. Buscaba una armonía más pura. Pero siempre hay un pero. Entiendo que Copérnico no se libró del todo de los círculos. Ahí está la ironía, sí. Él seguía creyendo firmemente en la perfección de las órbitas circulares y el movimiento uniforme. Entonces, ¿cómo ajustaba su modelo a las observaciones reales, que no eran perfectamente circulares? Pues tuvo que seguir usando epiciclos, círculos pequeños girando sobre círculos más grandes, y órbitas excéntricas, o sea, círculos cuyo centro no era exactamente el Sol. Lo era. Y en términos de precisión, de predecir dónde iban a estar los planetas, pues no era necesariamente mejor que los modelos geocéntricos más refinados de la época. ¡Qué curioso! Por eso supongo su idea No convenció a todo el mundo de inmediato. Exacto. Fue una idea rompedora, publicada justo al final de su vida, además, pero necesitaba más pruebas, más apoyo observacional, y refinar la matemática. Pruebas que empezarían a llegar no mucho después. Mencionas a Tycho Brahe. Tycho Brahe, un personaje increíble, un noble danés obsesionado con la precisión. Pero él no aceptó el modelo de Copérnico, ¿verdad? No del todo. Propuso un modelo híbrido, un poco extraño. La Tierra seguía en el centro, quieta.
El Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra, Vale. pero todos los demás planetas giraban alrededor del Sol. ¿Una mezcla? Sí, pero lo importante de Tycho no fue tanto su modelo, sino sus observaciones. Reunió durante décadas los datos más precisos de las posiciones de estrellas y planetas jamás obtenidos antes de la invención del telescopio. ¿Y eso para qué sirvió? Fueron cruciales por dos cosas. Primero, sus observaciones de una nueva estrella, una supernova, en 1572, y de varios cometas. Ajá. Demostraron que los cielos no eran inmutables, que había cambios, cosas nuevas, más allá de la órbita de la Luna. Eso rompía con la idea aristotélica de un cielo perfecto y eterno frente a una Tierra cambiante. Debilitó esa vieja dicotomía. Exacto. Y segundo, y quizás más importante, esos datos increíblemente precisos. ¿Cayeron en manos de Johannes Kepler? Exacto. Kepler trabajó como ayudante de Tycho y heredó sus datos. ¿Y qué hizo con ellos? Bueno, Kepler era un matemático brillante y un poco místico. Estaba convencido de encontrar una armonía matemática subyacente en el cosmos, relacionada con los sólidos platónicos y tal. Quería descifrar la mente de Dios casi. Algo así. Intentó ajustar los datos de Tycho, sobre todo los de Marte, al modelo de Copérnico, con sus círculos y epiciclos, y no había manera. No cuadraba. A pesar de la precisión de los datos. Precisamente por la precisión de los datos, las diferencias eran pequeñas, pero estaban ahí, y Kepler no las ignoró. ¿Y entonces? Tras años y años de cálculos extenuantes, llegó a una conclusión revolucionaria. Tuvo que abandonar los círculos, ¿Y qué encontró? que las órbitas de los planetas no eran círculos, eran elipses, y el Sol estaba en uno de los focos de la elipse. ¡Wow! Eso sí que rompía con todo. Totalmente. Y además, descubrió que los planetas no se mueven a velocidad constante. Van más rápido cuando están más cerca del Sol y más lento cuando están más lejos. Es su segunda ley, la ley de las áreas. Y la tercera relaciona el periodo con el tamaño de la órbita, ¿no? Eso es. Sus tres leyes describían el movimiento planetario con una precisión asombrosa. Y lo mejor, eliminaban la necesidad de todos esos epiciclos y ecuantes complejos. Explicaban las irregularidades de forma natural con las elipses. Un salto conceptual y matemático enorme. Gigantesco. Aunque, como digo, su motivación era en parte mística. El resultado fue pura ciencia revolucionaria. Y casi al mismo tiempo, en Italia, otro personaje clave entra en escena. Galileo Galilei. Galileo. Él no inventó el telescopio, pero fue de los primeros en usarlo sistemáticamente para mirar al cielo. Y lo que vio, cambió todo. ¿Qué vio? Cuéntanos. Pues vio que la Luna no era una esfera perfecta y lisa. Tenía montañas y cráteres, como la Tierra. Adiós a la perfección celestial. Exacto. Vio que Venus tenía fases, como la Luna. Pasaba de creciente a llena y menguante. ¿Y eso qué implicaba? Que Venus tenía que girar alrededor del Sol, no de la Tierra directamente. Esto era incompatible con el modelo de Ptolomeo puro, aunque sí encajaba con el de Copérnico y también con el de Tycho, curiosamente. Más pruebas. Y más, descubrió 4 estrellitas que giraban alrededor de Júpiter, lunas. Eso demostraba que no todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Un minisistema solar dentro del sistema solar. Algo así. También vio manchas en el Sol, imperfecciones de nuevo. Y resolvió la Vía Láctea, esa mancha lechosa en el cielo, en una multitud incontable de estrellas individuales. El universo era mucho más grande y complejo de lo que se pensaba. Ninguna de esas cosas por sí sola demostraba que Copérnico tuviera razón al 100%, pero el conjunto... El conjunto era demoledor para la vieja cosmología aristotélico-tolemaica. Hacía el modelo heliocéntrico mucho más plausible persuasivo. A partir de ahí, me imagino que el ritmo de descubrimiento se acelera. Muchísimo. Los siglos XVIII y XIX son una explosión. Con telescopios cada vez mejores, se empieza a especular sobre cómo es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Kant, White. ¿Se descubren nuevos planetas? Urano por William Herschel en 1781 y Neptuno en 1846, predicho matemáticamente por Le Verrier y Adams a partir de las perturbaciones en la órbita de Urano. Increíble. ¿Y asteroides como Ceres en 1801? Se mide por fin la distancia a las estrellas cercanas usando el paralaje, por Bessel, en 1838. Un hito. ¿Y la espectroscopía? ¿Eso qué es? Analizar la luz que nos llega de los astros. Fraunhofer descubrió unas líneas oscuras en el espectro del Sol. Luego se vio que esas líneas correspondían a elementos químicos concretos.
Podíamos saber de qué estaban hechas las estrellas sin ir allí. Nace la astrofísica. Exacto, se empieza a entender la física de los astros. La hipótesis nebular de Laplace intenta explicar cómo se formó el sistema solar a partir de una nube de gas y polvo. Se debate la edad de la Tierra. Un avance continuo. Y en medio de todo este progreso, con nombres mayoritariamente masculinos, es importante destacar a las mujeres que también contribuyeron, aunque a veces se las olvide. Totalmente de acuerdo. Es fundamental reconocerlas. Has mencionado antes a Henrietta Swan-Leavitt. Sí, con las estrellas cefeídas. Su descubrimiento de la relación entre el periodo y la luminosidad de estas estrellas variables fue una llave maestra. Permitió medir distancias a otras galaxias. Sin su trabajo, Hubble no habría podido demostrar que el universo se expandía. Imprescindible. Y luego, claro, Marie Curie. Aunque no era astrónoma, su trabajo pionero en radioactividad fue fundamental para la física del siglo XX. Y única persona con Nobel en dos ciencias distintas. Física y química. Impresionante. O ya más en la era espacial, Nancy Roman. La llaman la madre del Hubble. Fue la primera mujer ejecutiva en la NASA y luchó incansablemente para que el proyecto del telescopio espacial saliera adelante. Y no podemos olvidar a Valentina Tereskova, la primera mujer en el espacio en 1963. O a Margaret Hamilton, que lideró el equipo que desarrolló el software de vuelo de las misiones Apolo. Sin su código, no habrían llegado a la Luna. Figuras claves que abrieron muchísimas puertas. Es importante recordarlas. Sin duda. Bueno, cambiemos un poco el foco. Acerquémonos a casa, a nuestro sistema solar. Tenemos los 8 planetas que conocemos, pero hay mundos fascinantes más allá de la Tierra. Marte, por ejemplo, sigue siendo un objetivo prioritario. Marte siempre fascina. Tiene un aire familiar, ¿verdad? Con sus volcanes gigantes como el Olympus Mons, el cañón Valles Marineris, que haría palidecer al Gran Cañón. Sí, pero es un mundo muy diferente ahora. Perdió su campo magnético global, su atmósfera es muy tenue. Cierto. Pero las misiones recientes, como InSight, han detectado martemotos, actividad sísmica, e incluso hay indicios, bajo la superficie, de posible agua líquida. Agua líquida hoy. Posiblemente, en acuíferos profundos. Aún es debatido, pero la posibilidad está ahí. Y sus lunas, Phobos y Deimos, son muy curiosas, pequeñas y regulares, probablemente asteroides capturados. Hablando de asteroides, entre Marte y Júpiter está el cinturón principal. Lleno de rocas de todos los tamaños. Y ahí reina Ceres, el objeto más grande, considerado un planeta enano. Que visitó la sonda Dawn, ¿no? Junto con Vesta. Exacto. Dawn nos mostró dos mundos sorprendentes. Vesta, seco y rocoso, con una montaña enorme en el polo sur. Y Ceres, más oscuro, con esos puntos brillantes de sales en los cráteres, y fuerte evidencia de que tuvo, o incluso tiene, un océano de agua bajo una corteza de hielo y roca. Agua por todas partes, parece. El agua es mucho más común en el sistema solar de lo que pensábamos hace unas décadas, sobre todo en forma de hielo. Y si vamos a los gigantes gaseosos, sus lunas son mundos en sí mismos. Júpiter. Júpiter tiene un cortejo espectacular, Ganímedes, la luna más grande de todo el sistema solar. Más grande que Mercurio, y tiene su propio campo magnético. Increíble. Y Europa. Siempre se habla de Europa. Europa es la gran promesa para buscar vida. Bajo su corteza helada se cree que hay un océano global de agua líquida salada, con energía de las mareas de Júpiter, quién sabe. Luego está Io, el volcánico. Un infierno, el lugar con más actividad volcánica del sistema solar. Y Calisto, más alejada, una superficie muy antigua llena de cráteres. Y en Saturno, Encélado. Encélado, otra joya, una luna pequeña, helada, pero que lanza al espacio géiseres enormes de vapor de agua y partículas de hielo desde unas grietas en su polo sur. Géiseres de agua. Sí. Y análisis de esos géiseres han detectado sales y moléculas orgánicas complejas. Vienen de un océano subterráneo que parece tener fuentes hidrotermales en el fondo, como las que hay en la Tierra. Es, junto con Europa, quizás el mejor candidato para buscar vida actual. Fascinante. Y más allá de Neptuno, entramos en otro reino. El cinturón de Kuiper. Una zona enorme, mucho más ancha que el cinturón de asteroides, llena de cuerpos helados, restos de la formación del sistema solar. Ahí está Plutón. Y otros como Eris, Makemake, Haumea. Exacto. El descubrimiento de Eris, que era similar en tamaño a Plutón, fue lo que provocó todo el debate y la nueva definición de planeta en 2006, que degradó a Plutón a planeta enano. Un debate que sigue coleando. Sí. Y más allá del cinturón de Kuiper, se postula la existencia de la nube de Oort,
una esfera inmensa que nos rodearía a una distancia enorme, llena de billones de cometas, el origen de los cometas de periodo largo. Pero nuestro conocimiento ya no se limita a nuestro vecindario. Hemos empezado a mirar más allá, los exoplanetas. Uf, la revolución de los exoplanetas. En las últimas décadas hemos pasado de no conocer ninguno a confirmar miles. Las fuentes hablan de unos 4.300 confirmados, pero el número crece cada día. ¿Y cuántos podría haber en total? Piensa que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene cientos de miles de millones de estrellas, y parece que la mayoría tiene planetas. Así que hablamos de billones de planetas solo en nuestra galaxia. Es una cifra mareante. ¿Y cuántos podrían ser habitables? Bueno, eso es más difícil de decir. Depende de quién tendamos por habitable. Pero se han identificado ya unas cuantas docenas que están en la zona habitable de su estrella, donde podría existir agua líquida en la superficie. Algún tipo interesante de exoplaneta. Hay una variedad enorme, supertierras, mini-Neptunos. Un tipo que se estudia mucho ahora son los llamados mundos de vapor. ¿Mundos de vapor? Sí, planetas un poco más grandes que la Tierra, pero con atmósferas muy densas, ricas en vapor de agua. Probablemente demasiado calientes en la superficie para tener océanos líquidos. Entonces, ¿por qué son interesantes? Porque estudiar sus atmósferas, con telescopios como el James Webb, nos puede dar pistas sobre de qué está hecha su superficie, cómo se formaron, y son un paso intermedio para entender las atmósferas de planetas potencialmente más parecidos a la Tierra, y quién sabe, quizá algún tipo de vida pueda adaptarse a esas condiciones. Es increíble la diversidad cósmica. Y hablando de cosas increíbles, hay datos sobre el universo que son realmente curiosos, como eso de que somos polvo de estrellas. Es que es literal. Casi todos los elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio, el carbono de nuestras células, el oxígeno que respiramos, el hierro de nuestra sangre, se crearon en el interior de estrellas masivas. ¿Dentro de las estrellas? Sí, por fusión nuclear. Y cuando esas estrellas explotaron como supernovas, esparcieron esos elementos por el espacio. Ese material se recicló en nuevas estrellas, nuevos planetas, y finalmente formó parte de nosotros. Estamos hechos de materia estelar. Es una conexión muy poética. ¿Y muy real? Otro dato curioso, el lugar más frío conocido, la nebulosa Boomerang. Sí, a menos 272 grados Celsius, solo 1 grado por encima del cero absoluto. Más fría incluso que la radiación de fondo de microondas que llena el universo. Y en el otro extremo hay un caliente absoluto. Teóricamente sí. La temperatura de Planck, una temperatura inimaginablemente alta que se cree que existió en la primerísima fracción de segundo después del Big Bang. No podemos alcanzarla, claro. También mencionas las enanas rojas, esas estrellas pequeñitas. Las estrellas más comunes del universo y las más longevas pueden vivir billones, incluso cientos de billones de años. ¿Tanto? Sí, mucho más que la edad actual del universo, que son unos 13.800 millones de años. Así que, curiosamente, ninguna enana roja que se haya formado ha tenido tiempo de morir todavía. Todas las que existen sigan brillando. ¡Qué curioso! ¿Y los agujeros negros siguen siendo un misterio? Objetos fascinantes, formados por el colapso de estrellas muy masivas, más de 20 veces la masa del Sol. Su gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza el horizonte de sucesos. Densidad infinita en el centro, ¿no? La singularidad. Eso dice la relatividad general, aunque probablemente necesitemos una teoría cuántica de la gravedad para entender realmente qué pasa ahí. Recientemente, el Hubble y Chandra captaron imágenes de una pareja de agujeros negros supermasivos muy cercanos a punto de fusionarse. Vaya. ¿Y las partículas fantasma? Los neutrinos. Ah, los neutrinos. Partículas casi sin masa, sin carga eléctrica, viajan casi a la velocidad de la luz y apenas interactúan con nada. Ahora mismo, millones de ellos, procedentes del Sol y de otros lugares del cosmos, nos están atravesando sin que nos demos cuenta. Increíble. Pero más allá de estas curiosidades, hay misterios enormes que siguen sin resolverse. El más grande, quizás, es la energía oscura. Sin duda, el gran enigma de la cosmología actual. Resulta que el universo no solo se expande, sino que esa expansión se está acelerando. ¿Y no sabemos por qué? No. La causa parece ser esta energía oscura. Una forma de energía desconocida que llena todo el espacio y tiene una especie de presión negativa o efecto antigravitatorio. Constituye casi el 70-75% de toda la energía del universo. La mayor parte. Sí.
Su descubrimiento a finales de los 90 usando supernovas lejanas como candelas estándar. Ahí volvemos a la utilidad de las cefeidas de Leavitt, ¿no? Exacto. Las supernovas tipo Ia se calibran con cefeidas y otras técnicas. Ese descubrimiento fue una sorpresa total. No tenemos ni idea de qué es. La constante cosmológica que Einstein introdujo y luego quitó, algo relacionado con la energía del vacío cuántico, una nueva fuerza fundamental, o quizá nuestra teoría de la gravedad, la relatividad general, falla a escalas cósmicas. Muchas preguntas abiertas. Y junto a ella está la materia oscura, el otro gran componente invisible. Necesitamos postular su existencia para explicar por qué las galaxias giran tan rápido, sin deshacerse, o cómo se formaron las grandes estructuras de cúmulos de galaxias. ¿Cuánta materia oscura hay? Se estima que alrededor del 25% del contenido total del universo. La materia normal, la que forma estrellas, planetas, nosotros, es solo un 5%. O sea que el 95% del universo es oscuro. ¿No sabemos qué es? Exacto. Es humillante, en cierto modo. Conocemos muy poco de qué está hecho el cosmos. Y teorías como la de cuerdas intentan explicar todo esto, ¿no? La teoría de cuerdas es un intento muy ambicioso de unificar la mecánica cuántica, que describe lo muy pequeño, y la relatividad general, que describe la gravedad y lo muy grande. Postula que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Podría, en principio, explicar la gravedad cuántica y quizás dar pistas sobre la materia y energía oscura. Pero todavía no tiene pruebas experimentales. exacto. Es matemáticamente muy elegante, pero muy difícil de comprobar. Y luego está el principio cosmológico. ¿Qué es eso? La suposición básica de que el universo a gran escala es más o menos igual en todas partes y en todas direcciones. Homogéneo e isótropo. Es una piedra angular de nuestros modelos. Y se cumple. En general parece que sí, pero recientemente se han descubierto estructuras enormes como filamentos o anillos de galaxias, como el llamado Gran Anillo, que parecen ser demasiado grandes. Desafían esa idea de uniformidad a gran escala. Todavía se está investigando qué significan. Queda muchísimo por descubrir, está claro. Lo que nos lleva a nuestra propia aventura en este cosmos, la exploración espacial humana. ¿Cuándo consideramos que alguien ha llegado al espacio? Hay una convención, la línea de Kármán, a 100 kilómetros de altitud. Aunque la atmósfera se extiende mucho más allá, esa es la frontera más aceptada. ¿Y el primer objeto humano en cruzarla? Técnicamente un cohete alemán B-2 en 1942 durante una prueba. Pero la era espacial como tal empieza en 1957. Con el Sputnik. El Sputnik 1, el primer satélite artificial, lanzado por la Unión Soviética. Eso fue un shock en Occidente y desató la carrera espacial en plena Guerra Fría. Y poco después, los humanos. Yuri Gagarin, soviético, primer humano en orbitar la Tierra en 1961. Y Valentina Tereskova, también soviética, primera mujer en 1963. Hitos increíbles. Luego vinieron las misiones Apolo a la Luna. Y para hacer todo eso hay que vencer la gravedad de la Tierra, que no es fácil. Nada fácil. Necesitas alcanzar velocidades enormes, unos 28.000 kilómetros por hora solo para mantenerte en órbita baja. Y para escapar por completo de la gravedad terrestre y viajar a otros planetas, necesitas la velocidad de escape, que son unos 11,2 kilómetros por segundo. Más de 40.000 kilómetros por hora. Una barbaridad. Y mantener a la gente viva ahí fuera requiere una tecnología muy avanzada. Avanzadísima. Sistemas de soporte vital, protección contra la radiación, cohetes potentes y fiables. ¿Y hacia dónde va esa tecnología ahora? ¿Qué veremos en el futuro? Se está trabajando mucho en propulsión, para ir más lejos y más rápido. La propulsión iónica, que es muy eficiente aunque lenta, ya se usa en sondas como DAWN. Se investiga la propulsión nuclear usando fisión, que podría acortar mucho los viajes a Marte, por ejemplo. ¿Computación cuántica en el espacio? Podría ser revolucionaria para analizar la avalancha de datos que recogen las misiones, o para optimizar trayectorias. Pero es una tecnología muy delicada, sensible al ambiente espacial. Es un desafío. Y para misiones largas, el soporte vital es clave. Fundamental. Necesitamos sistemas que reciclen casi todo. El aire, el agua. Incluso poder cultivar alimentos en el espacio. La Estación Espacial Internacional es un gran laboratorio para probar estas tecnologías, y la inteligencia artificial ayudará a gestionar estos sistemas complejos. Los rovers en Marte son un ejemplo de exploración robótica, ¿no? Sí, Curiosity, Perseverance son laboratorios móviles increíbles.
Y la próxima gran misión a una luna de Saturno, Dragonfly, será un dron octocóptero que volará por Titán. Cada vez son más autónomos, capaces de analizar muestras y tomar decisiones por sí mismos. Se habla mucho de volver a la Luna, de ir a Marte con humanos. Colonias. Es el siguiente gran salto lógico, sí. Establecer bases permanentes. En la Luna, quizás usando tubos de lava como refugio natural contra la radiación. Y Marte es el objetivo a largo plazo. Pero los desafíos son enormes. Inmensos. Tecnológicos, por supuesto. Cómo construir hábitats, obtener energía, agua. La impresión 3D con materiales locales es una idea prometedora. Pero también hay desafíos éticos. Éticos. Sí. Tenemos derecho a modificar otros mundos. ¿Cómo nos aseguramos de no contaminarlos con vida terrestre si buscamos vida autóctona? ¿Cómo gestionamos los recursos de forma justa y sostenible? Y el factor humano, el aislamiento, la distancia. Importantísimo. Misiones a Marte durarían años. El impacto psicológico de la soledad, el confinamiento, la lejanía de la Tierra. Hay que seleccionar muy bien a las tripulaciones, entrenarlas en habilidades sociales, apoyo mutuo. También está surgiendo una economía espacial, turismo, minería. Sí, el turismo espacial suborbital ya es una realidad con empresas como Virgin Galactic o Blue Origin. Y se mira a los asteroides como fuente potencial de metales preciosos o agua. Esto abre otro campo de debate. Regulación, reparto de beneficios, bioética espacial. Y en el fondo, de gran parte de esta exploración, tanto robótica como humana, sigue latiendo esa pregunta. La gran pregunta, ¿estamos solos? Es la motivación última para muchos. Buscar vida en Marte, en Europa, en Encélado. En Titán, con su atmósfera rica en química orgánica, o en los exoplanetas que están en la zona habitable de otras estrellas. Encontrar cualquier tipo de vida ahí fuera. Sería probablemente el descubrimiento más profundo y transformador de toda la historia humana. Cambiaría nuestra visión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos para siempre. Bueno, recapitulando un poco este viaje increíble que hemos hecho hoy, hemos visto cómo nuestra idea del universo ha cambiado radicalmente, de un cosmos pequeñito, con nosotros en el centro, a esta inmensidad casi inconcebible, en expansión acelerada, llena de mundos que ni imaginábamos. Y llena de misterios profundos, como esa energía y materia oscuras que dominan el cotarro sin que sepamos qué son. Hemos repasado hitos desde las primeras observaciones y modelos, pasando por las revoluciones de Copérnico, Kepler, Galileo, hasta la física moderna y la exploración espacial actual. Una historia de curiosidad, de ingenio, y también de errores, de ideas a las que nos aferramos y que costó abandonar. Es verdad. Al final, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas, una forma que tiene el propio universo de intentar comprenderse a sí mismo. Una idea preciosa y cierta. Y como reflexión final, si te parece. Adelante. Pensando en todo esto, la vastedad que apenas empezamos a vislumbrar, los miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y planetas potenciales, los enigmas como la energía oscura, que dictan el destino del cosmos, la posibilidad real, tangible, de encontrar vida, quizás aquí al lado, bajo el hielo de Europa o Encélado. Sí. ¿Cuál crees que será el próximo gran descubrimiento? Ese que vuelva a sacudir nuestros cimientos y transforme, una vez más, nuestra perspectiva cósmica. Estamos quizás a punto de responder por fin a esa pregunta milenaria sobre si estamos solos en el universo. Una pregunta potentísima para quedarnos pensando. Muchísimas gracias por este análisis tan completo y fascinante. Gracias a ti. Siempre es un placer hablar de estas cosas. Y gracias a quienes nos han escuchado. Sigan mirando hacia las estrellas y haciéndose preguntas. Hasta la próxima.